La 18ª encuesta de calidad de vida reveló que Santiago es la tercera ciudad con mejor calidad de vida en Sudamérica, ubicándose solo detrás de Montevideo y Buenos Aires, y ocupa el lugar 94 en el ranking global. Para profundizar en este tema, conversamos con el exministro de Transportes y expresidente de la Comisión Presidencial Promovilidad, Germán Correa. Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Germán, ¿cómo ve usted que Santiago esté en el ranking número 3? ¿Qué significa y cuáles son también las características que utiliza este ranking para ubicarnos en el tercer lugar? Bueno, esto es un ranking que se realiza periódicamente por esta consultora Mercer, en que considera 39 variables. Es decir, es un rango bastante importante y amplio de criterios muy variados con los cuales se mide prácticamente la calidad de vida en las ciudades de América Latina y del mundo en general. Así que esta es una indicación interesante, digamos, porque obviamente nosotros tendemos a ser personas bastante críticas de lo que nos rodea, no solamente de la ciudad, de todas materias, y nos cuesta un poquito mirar por sobre la cordillera de los Andes, la verdad, ¿no? Y el mar, desde luego, y ver otras realidades. Por ejemplo, yo voy a decir una cosa que a mucha gente le va a extrañar. En dos eventos internacionales realizados por CEPAL el año pasado, el sistema de transporte público Transantiago fue el mejor de América Latina, pese a todas sus deficiencias que son reconocidas. Obviamente la gente que inmediatamente dice, bueno, ¿cómo serán los otros? Exactamente. Y por lo tanto también hoy día la posición que ocupa Santiago en términos de calidad de vida en torno a estas 39 variables es relativo al resto, ¿no? Obviamente en muchas materias Santiago y otras ciudades de Chile estamos en bastante mejor condición que en otras de América Latina. Por ejemplo, el tema de seguridad. Seguridad ciudadana, ¿no? Pese a todo lo que nosotros entendemos, los problemas que tenemos en esa materia, estamos en situación bastante mejor que otras ciudades de nuestro entorno. ¿Qué le falta a Santiago para estar a la altura de Montevideo o Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, yo diría que hay muchas cosas. Mira, hay cosas que en los detalles se ve muchas veces las insuficiencias que tenemos todavía para considerarnos un país realmente moderno, ¿no? Por ejemplo, los trámites que tú tienes que hacer para todo tipo de cosas, uno siempre se ve involucrado en ello. Yo mismo ahora me veo involucrado en una verdadera... ya es una cosa media... que te dice esto no puede ser, ¿no? Que a mi hijo le robaron la placa patente de su automóvil, hay un tipo que la anda usando y pasando por la autopista a todos lados, nadie aprende al tipo, están las fotografías de él y tú dices, pero ¿cómo puede pasar un año y esto sigue con problemas? Es decir, ¿por qué? Y uno pregunta por qué no están integradas las bases de datos. Por ejemplo, entre las municipalidades, la policía, la fiscalía. Y dice, bueno, nos creemos un país moderno cuando cuestiones tan básicas que hoy día están a disposición desde el punto de vista tecnológico, al menos, no están a disposición como una modernización del servicio. En eso hay miles de detalles que tú puedes en realidad ver donde todavía nos falta muchísimo por hacer. Y el hecho de que Santiago esté en el número 112 en materia de seguridad, que es como usted lo decía, uno de los factores que ve, eso también le juega muy en contra. Por ejemplo, llama la atención el hecho de que hay que advertirle quizás a los turistas por los celulares o cualquier medio que tenga, cualquier cosa que tenga a la vista por los llamados cartereros, por ejemplo. Eso es así, pero sin embargo, pese a que objetivamente tenemos una situación ahí negativa, es menos negativa que en otras partes de América Latina, sin duda alguna. Entonces, todo, como digo, es relativo. Y es bueno, finalmente, que nosotros tengamos importantes niveles de insatisfacción como ciudadanos con respecto a estas cosas, porque eso mantiene una presión a mejorar permanentemente. Eso es vital. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con los que lideran? Viena. ¿Qué tiene esa ciudad que está en buena calidad de vida? Yo leía hace poco un reportaje de la BBC que hablaba, bueno, de una ciudadana que se cambió de Londres a vivir a Viena y que decía que la calidad era mejor porque era más barato, porque también el transporte era muy bueno, porque funcionaba un poco mejor todos los sistemas. Bueno, en Chile pasa también internamente, hay personas que están yendo de Santiago, por ejemplo, a vivir a ciudades de regiones, ¿no? Y sobre todo las generaciones más jóvenes que están viendo que la calidad de vida se ha deteriorado muchísimo en ciudades grandes como Santiago y se están yendo a ciudades más pequeñas, que son más manejables, más vivibles, por así decir. Así que ese fenómeno que se observa a nivel de otros países se observa a nivel interno en Chile. Y eso es natural porque las ciudades se nos van poniendo cada vez más complejas, ¿no es cierto? Hoy día hay una tremenda preocupación de los especialistas a nivel internacional. Hay
hay expresión de ideas súper novedosas sobre esta materia, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Jeffrey Sams, Jeff Speck, distintos especialistas a nivel mundial que están planteando esas ideas súper interesantes en esta materia, ¿no es cierto? Jeff Speck, por ejemplo, dice que no importa cuánta inversión tú pongas en términos de mejoramientos de medio ambiente, que hay que seguirlos haciendo, sin embargo, la reducción del tamaño de la ciudad, es decir, la caminabilidad, el hecho de que tú tengas mucho más cerca los servicios, el lugar donde tú trabajas, naturalmente eso mejora sustancialmente tu calidad de vida, produce ahorros en distintas materias, energéticos y de otra naturaleza. Y sobre todo incluso mejoramientos de los niveles de salud. Es decir, el tamaño de las ciudades tiene mucho que ver con esto. Nosotros hemos dejado y dejamos hace ya décadas que nuestras ciudades crecieran hasta el nivel de, ya no metrópolis, sino que megalópolis en realidad, que son casi inmanejables con 25 o 30 millones de habitantes, ¿no es cierto? Nosotros no llevamos a cabo políticas de planificación urbana en América Latina en general y en Chile en particular, que oportunamente hubieran impedido un desarrollo tan masivo de ciudades que ya por su sola masa te plantea un nivel de complejidad de problemas, un nivel de inversión que tienes que hacer bastante significativo para mejorar de manera que se note, digamos, la calidad de vida. Además de reducir quizás el tamaño de las ciudades, ¿qué más le falta a Santiago para mejorar su calidad de vida? Bueno, Santiago ya no redujo su tamaño y por lo tanto tiene que enfrentar su realidad. Y yo creo que los santiaguinos, quienes viven en Santiago tienen que entender aquello, ¿no es cierto? Es decir, cuando nos quejamos de muchas cosas que suceden en nuestra ciudad y cómo funciona, tenemos que tener en cuenta los niveles de magnitud de los problemas por su tamaño, ¿no es cierto? Y el hecho de que, como no planificamos, tratamos de vivir en lugares que son muy alejados de los lugares de estudio de nuestros hijos, por ejemplo. Imagínate, la calidad de la educación tiene seriamente que ver con este tema. Uno debiera tener colegios de muy buena calidad en el entorno donde tú vives, de tal manera que no tuvieras que atravesar toda la ciudad, 5, 6, 7 comunas, ¿no? 20 y tantos kilómetros, 40 kilómetros cada día para poder llevar a tus hijos a un lugar donde te dan educación de calidad. El tema de la calidad de la educación y su distribución homogénea territorialmente es clave, por ejemplo, para ir mejorando factores de calidad de vida también, fuera de la educación en sí. Germán, ¿cuánto ha afectado también, como usted lo decía, respecto a la seguridad, ciudades como por ejemplo París? Bajó del ranking bastante por el hecho de los atentados terroristas. ¿Cuánto afecta también ahora a nivel global la calidad de vida el hecho de amenazas terroristas o de amenazas bélicas, por ejemplo? Bueno, todo eso tiene que ver con la seguridad, en este caso, seguridad ciudadana, en este caso a un nivel de proyección mayor, sin duda alguna, ¿no es cierto? Porque bueno, aquí están los grandes problemas que hoy día agobian al mundo en general, ¿no es cierto? En que los países desarrollados, de alguna manera, aquí se está completando un ciclo histórico, en que de alguna manera uno ve que los países desarrollados que en su momento fueron países colonizadores de los nuestros, de África, de Asia, de América Latina, un poquito se les está pasando la cuenta históricamente. Todas estas masivas migraciones que se están produciendo a Europa, es decir, a las metrópolis, a los países que fueron la metrópolis de esas colonias, de alguna manera históricamente le está pasando la cuenta a países que en su momento se preocuparon de explotar las riquezas básicas de esos países menos desarrollados, pero no desarrollar esos países propiamente tales. Y por lo tanto hoy día están recibiendo las consecuencias de políticas que tuvieron por sobre todo el lucro de aquellos países colonizadores y sus empresas, y no el desarrollo de aquellos países cuyas riquezas nacionales explotaban. De tal manera que aquí hay que ver estas cosas en una perspectiva mucho más global, ¿no es cierto? No es justificar el terrorismo de ninguna manera, eso siempre hay que rechazarlo y contenerlo con todas las formas que la ley permita. Pero naturalmente también hay que hacer un análisis más profundo de si estamos procediendo bien, y sobre todo los países desarrollados, con respecto a aquellos países que estamos en desarrollo y aquellos países que en algún momento fuimos colonias de ellos. Y la contaminación también está siendo un factor relevante, ¿no? Sin Por duda, ejemplo, sin en duda. China, en Asia. Sí, sí. Bueno, en China está enfrentando el desafío que enfrentamos nosotros hace varias décadas, en el sentido que también enfrentó Estados Unidos, en que en su momento era industrializarse, crecer, proveer, ¿no es cierto?, medios de consumo a su población en creciente, con necesidades crecientes también, y que van variando en su diversidad, en su calidad, la gente se va poniendo más exigente. Obviamente China hace 40 años atrás jamás se veía como necesidad de tener un vehículo propio y un automóvil. Tenían problemas ya de alimentar una población de 1.100, 1.200 millones de habitantes. Pero hoy día están en otro momento de su desarrollo y por lo tanto todas las necesidades varían. Y eso ha tenido que ver con China, que buscó por sobre todo, privilegió, ¿no es cierto?, el desarrollo industrial, la provisión de medios de consumo a sus habitantes, por sobre el cuidado del medio ambiente. Pero eso también pasa a la cuenta. Y China ya está empezando a sufrir las consecuencias de aquello. Me llamó la atención, y no sé si usted lo sabe, pero Australia o ciudades de Australia no salieron dentro de las top 5 o de las más destacadas, siendo que muchas veces se hablaba, por ejemplo, de Melbourne, que era la mejor ciudad con la mejor calidad de vida. Sí, pero también uno ve que hay ciertas restricciones. Uno de mis nietos
estuvo en estos intercambios durante 6 meses precisamente en Nueva Zelanda, ¿no? Y él le encantó el país, pero por ejemplo la conectividad en términos de internet y todo aquello no es tan buena como la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, y esos son factores que hoy día también son medidos en términos de calidad de vida. Es decir, la conectividad tanto física como electrónica, la comunicación hoy día es una herramienta fundamental para desenvolverse en cualquier cosa, ¿no? El nivel de dependencia al cual hemos llegado a través de estas tecnologías, de la información que nos proporciona, es inmenso. Entonces, en países hoy día es parte de tu calidad de vida el tener esa conectividad electrónica, ¿no? El tener acceso a la información que te permite mejorar tus oportunidades, tus posibilidades y en definitiva tu calidad de vida, la forma en que te desenvuelves en una ciudad. Así que, claro, son países que tienen aspectos súper ventajosos, pero también se han ido quedando atrás en algunos elementos que hoy día pesan muchísimo en la calidad de vida. Germán Correa, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias. Hasta luego.